Hola gente, feliz sábado, ¿cómo estamos? Bueno, gracias Víctor por la linda música, las músicas, la verdad que maravilloso. Es lindo estar aquí en el templo de la UAP, pero es extraño, ¿no? Estar aquí atrás de cámaras y cuando miramos el templo vacío, pero del otro lado estamos llenando este templo con nuestra presencia y el Espíritu Santo y Jesús está con nosotros, así que felices, contentos de participar esta noche del break, de este momento de parar, de pausa, de descanso. Y focalizaron lo que el Señor trae para nosotros en esta noche. Ya hace 57 días estoy aquí en Argentina, así viajé desde Brasilia para acá. Ya participé ahí un momentito en una vigilia después de el fin de la semana de oración aquí en la universidad. Así que es una alegría nuevamente estar. Gracias por la invitación, gente linda de la UAP. Y hoy a la noche vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y tengo un mensaje muy interesante. Detrás de todas las noticias que vivimos estos días, prende la televisión, ves por YouTube, mirás cualquier tipo de noticia, entras en tu Instagram, en el Twitter y mirás que las noticias son malas. Hay malas noticias por todos lados. Bueno, yo en esta noche traigo buenas noticias. Sí, te vengo a traer informaciones espectaculares, noticias diferentes, noticias maravillosas. Y estas noticias, ¿sabes qué? Vienen desde Babilonia. Sí, Babilonia. Y algunos de ustedes pueden decir así, ¿cómo que traer buenas noticias desde la Babilonia? Bueno, estas son las noticias que te traigo en esta noche, así que abrí tu Biblia en el libro de Daniel. Vamos derecho para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 hay un mensaje que es bien conocido y me gustaría traer en esta noche esta reflexión. No nos vamos a concentrar en el capítulo 12, pero sí en el inicio de nuestro mensaje hay una palabra poderosa para vos en esta noche. Qué bueno que paraste para pensar, para descansar, para la entrada del sábado, disfrutar de este momento de alabanza, de estudio de la Biblia, de oración. Y por sobre todo quiero decirte algo, si estas noticias que traemos de Babilonia son buenas, porque son para vos, sí, son para vos en este momento que nosotros estamos viviendo, crucial de la historia de este mundo. Y las noticias son buenas, tan buenas estas noticias, te van a gustar, son lindas noticias. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así: entonces se va a levantar Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, ¿sí? De clamor, de turbulencias, como nunca antes había visto. Y las naciones, desde las que las naciones existen, serán salvados los de tu pueblo. Y me gusta esto acá, me gusta pensar que se levantará Miguel. Es bien verdad que nosotros estamos viviendo justamente ese último momento de tribulación, pero por alguna manera nosotros estamos aproximándonos a este momento. Y delante de este desafío de vivir en los momentos de tribulación, de angustia, en las últimas notas musicales de la historia de este mundo, allí viene entonces diciendo que Él se va a levantar en tu favor, en mi favor. Oramos una vez más para que Dios nos dirija en el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Padre querido, gracias Señor te damos porque en esta noche podemos parar para escuchar tu palabra, cantarte, decirte que te amamos y también recibir de ti buenas noticias, lindas noticias. Pedimos, Señor, tu dirección, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Qué bueno que estamos conectados. Ahí del otro lado de la cámara, de un celular, de una tablet, de una computadora, no sé cómo mis amigos, mis hermanos están ahí viendo, pero estás alcanzando porque tú tienes poder para eso. Así que te pido que en el estudio de tu palabra podamos reflexionar, pensar, tomar decisiones importantes a tu lado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes algo interesante? Algo que es bastante curioso. Que los dos libros más importantes de la Biblia, o por lo menos para los últimos días, y nosotros entendemos que estos libros fueron escritos obviamente en cautiverio, los dos libros son el Daniel y Apocalipsis. Elena White dice que estos libros nosotros los debemos estudiar, los debemos aprender, los debemos entender especialmente en los momentos cruciales que vivimos en el fin de la historia de este mundo. Y estos dos libros fueron escritos en cautiverio. Sí, Daniel estaba en cautiverio. Juan estaba en cautiverio. ¿Saben lo que me dice esto? Esto me dice que en los momentos más difíciles y turbulentos de la historia del mundo, Dios se comunica a sus hijos. Dios le va a hablar, le va a traer una palabra, les va a dar ánimo, les va a decir que hay un mensaje que proviene de Dios para estos momentos complejos, difíciles.
Bueno, cuando pienso en Juan, en el aislado, si había alguien que sabía lo que eran tiempos aislados, era Juan. Ahí estamos viviendo el aislamiento, no sé dónde vos estás viviendo esto, pasanos ahí, decinos dónde estás participando de este momento. ¿Sí? Tal vez estás en Estados Unidos, el otro lado en Europa, tal vez estás en Perú, tal vez estás ahí participando acá en la universidad, dentro del internado, y decís, sí, yo estoy aislado también. Bueno, en la isla de Patmos, Juan sabía lo que iba a estar, era estar aislado. Y recibió un mensaje del Señor, y en los momentos más difíciles Dios habla. O sea que en esta noche yo quiero decirte que Dios también tiene un mensaje para vos en esta hora, en este momento. En los momentos más complejos, en los momentos más difíciles, Dios se manifiesta. ¿Y saben lo que me hace pensar esto? Que el contexto acá no es accidental. Acá el hecho de haber escrito en el cautiverio nos habla que en los peores momentos Dios habla a sus hijos, Dios habla a su pueblo, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Bueno, el hecho de hablar en los momentos de crisis, de dificultades, de tribulación, para nosotros es porque al igual que Daniel, vos y yo vivimos en Babilonia. Yo lo hice una pequeña mención en una vigilia que tuvimos hace unas semanas atrás. Quiero decirte que sí, nosotros vivimos en Babilonia. Nosotros estamos en Babilonia, en el medio de la confusión, a donde vos tenés que levantarte como diferente, como distinto, como singular, con una personalidad y con un carácter totalmente contrario a lo que la gente propone o lo que este mundo propone. Y delante de la tribulación, de la dificultad, de los problemas, de los obstáculos, de ese aislamiento, de esa crisis que estamos viviendo, no solamente financiera, sino moral especialmente, ¿quién sos vos en estos últimos momentos de la crisis final? Dios habla en esos momentos, y si yo estoy en Babilonia, me hace pensar también que Dios tiene buenas noticias para mí en ese contexto. ¿Saben? Hoy como nunca nosotros vivimos una pluralidad de la religión, a donde me parece, yo creo, son los doctores en yo creo. Y a veces me preocupa un poquito esto. Me preocupa el no seguir el así dice el Señor para los momentos cruciales de la historia de este mundo. ¿Saben lo que me preocupa también? Es pensar que en un pluralismo de la religión, a donde hay polos gigantescos de un lado y del otro, a donde la gente a veces no se quiere posicionar de una manera eficaz o rotunda por miedo a que no tenemos que ser, hay que ser tolerantes, y la tolerancia parece que ya excede los límites que el propio Dios ya reveló en su palabra. En ese momento crucial de la historia es que entonces Elena White ya decía así: vendrán días oscuros, días a donde la moral será baja, compleja, la oscuridad de creencias, de fe y de identidad. Y para estos momentos, para esa Babilonia que nosotros vivimos, tenemos un mensaje singular y parecido a aquella época que Jesús también manda un mensaje, Dios manda un mensaje para los que están en Babilonia. Abrí tu Biblia en Jeremías, el capítulo 25. Fíjate que ya Jeremías había anticipado esto y lo había dicho de una manera interesante. Sí, me está mirando que agarra tu Biblia, vamos a la Biblia, lee tu palabra, ahí la palabra del Señor, así que agarra tu Biblia o tu celular a donde vos tengas, pero especialmente si tenés tu Biblia, acompañá en el estudio, ¿ok? Jeremías 25:11, fíjate lo que dice acá. Jeremías va a anticipar, va a decir lo que va a pasar ahí en Babilonia, así que todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 70 semanas. Bueno, ahí está el texto también para que lo puedas ver. 70 años. 70 años. O sea, ya había anticipado que iría a pasar el pueblo este momento. 70 años ellos estarían allí. Daniel era un niño, era pequeño, era un gurí, como nosotros decimos los entrerrianos. Era un chiquitito que ya veía, el profeta Jeremías ya con edad, y entonces ya sabía lo que le iba a pasar. O sea, cuando él estaba en Babilonia, ya preveía y sabía, bueno, serán 70 años. Ella estaba dentro de ese contexto. Y cuando entonces Daniel va para Babilonia, al saber lo que estaba sucediendo, nosotros recordamos, bueno, ellos eran contemporáneos, y la Biblia lo describe entonces que será un tiempo turbulento, complejo. Y entonces ahora Daniel recibe las diferentes profecías, recibe todo esto, y describe que será un tiempo largo de adversidad. Ellas sabían que eran 70 años, pero ¿será que él se imaginó que él estaría los 70 años allí?
No, Daniel dijo así: Señor, llévame para casa, yo me quiero volver a Jerusalén, yo quiero volver a mi tierra con los míos. De alguna manera Daniel no preveía, sabía que pasarían 70 años, pero no imaginaba que él estaría todo ese tiempo allí. La cuestión, ¿sabes? La pregunta que a veces yo me hago es: ¿cuán robusta o cuán fuerte va a ser nuestra fe, o está siendo nuestra fe y nuestra fidelidad en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades que vos pasás? Y yo no estoy hablando solamente de los momentos de crisis generales de la historia de este mundo. No estoy hablando acá de la pandemia. Yo no estoy hablando acá necesariamente del coronavirus. Yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de tus crisis, de tus dificultades, de tu momento que muchas veces vos decías así: ¿cuánto va a pasar? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a terminar? Y te agarra una desesperación tremenda. Y a veces nos angustiamos. Bueno, yo te quiero traer buenas noticias. En los momentos de angustia, en los momentos turbulentos, en los momentos difíciles, hay buenas noticias de Babilonia, porque Dios también vive en Babilonia. Dios está acá. Dios está al lado tuyo en los momentos más complejos y más difíciles de tu historia. ¿Qué estás atravesando? ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí por tu cabeza? ¿Estás cansado de muchas cosas que están pasando en tu familia? Al igual que Daniel, yo te digo, aguanta un poquito más. Y probablemente vos no vuelvas de Babilonia para otro lugar. Probablemente vas a tener que quedarte allí. ¿Saben? Me pregunto a veces, ¿será que podemos confiar realmente en Dios? Claro, sí, pastor, ¿cómo no voy a confiar en Dios? ¿Plenamente? ¿Plenamente? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque a veces es como un cliché, sí, yo confío en el Señor. Sí, Dios es todo para mí, Él tiene la respuesta para todo. ¿Tiene realmente? Es que a veces yo lo digo como si fuese un eslogan. Pero ¿será que Dios es tan real para mí a tal punto que yo voy a decir: el Señor va a estar conmigo todos los momentos, en todos los momentos? Pero a veces es difícil comprender, entender, cuando yo no conozco a ese Dios o cuando está distante de lo que yo entiendo acerca de su voluntad para mi vida. Y ahí entra lo que yo te decía al inicio. A veces vos estás medio confundido porque delante de tantos vientos de teorías y dice esto, dicen aquello, y creo que así, creo que asá, y pasamos tan poco tiempo con este libro, pasamos tan poco tiempo con el Señor para escuchar el así dice el Señor, que escuchamos más a las opiniones y a los doctores en opiniología que al propio Dios, que te dice así: va a haber momentos así. Entonces, si Dios está al control de la historia de este mundo, Él está al control también de tu vida. Y Él va a tener respuesta para esos problemas y dificultades que vos estás pasando. En Daniel 8, Daniel recibe ahí la profecía más larga. Yo no voy a entrar en ese detalle, ¿no? Pero hace una oración también bastante larga, como la cantidad de años que la profecía se estaba antecediendo, o sea, se estaba mostrando allí en ese momento. Y es interesante que de alguna manera Daniel, como dice así: ¿será que yo voy a pasar todo este tiempo acá? ¿O será que Israel va a pasar todos estos tiempos, los 2300 tarde y mañana, 2300? Y él empieza a imaginar toda esta cuestión. Yo me imagino y diciendo así: ¿y cuánto tiempo yo voy a pasar en Babilonia? ¿Cómo va a ser para mí eso ahí? Yo quiero decirte algo interesante. Hay muchas Babilonias que nosotros no vamos a salir de ellas. Pero al final son pálidas, no son buenas noticias las que me está diciendo. Sí, no, son buenas noticias. Dios no nos promete que nosotros vamos a salir de Babilonia. ¿Sabes lo que Dios te promete? Que Él va a atravesar Babilonia con vos. ¿Estás entendiendo? ¿Sabes? Para muchas personas un cáncer es su Babilonia. Probablemente esa persona va a fallecer de cáncer. Y esa fue su Babilonia. Cargó eso allí. Y Dios no prometió que necesariamente va a salir de esta. Pero sí que va a atravesar la Babilonia con el Señor. Esa es la maravillosa noticia que nosotros tenemos. Vas a pasar por momentos difíciles en esta Babilonia, momentos complejos. Y te pregunto nuevamente, si vos mirás ahí a la situación que vos estás pasando ahora, o a la situación familiar, o a la situación financiera, yo no sé qué te está pasando. Yo sé de mis luchas, de mis problemas, de mis dificultades, de las tentaciones, los pecados, o sea, es mi vida. Y Dios lo conoce perfectamente. Yo no pretendo entrar en tu vida, conocer ahí los meandros de tu corazón, pero el Espíritu Santo sí pretende entrar. Y te pregunto así:
Él está habilitado por vos para poder ser una bendición en tu vida y entender que por más que estás viviendo en Babilonia, Él está en Babilonia, Dios vive en Babilonia y va a atravesar vos esta Babilonia tomado de su mano. Amén. Amén por eso. Esas son las maravillosas noticias que yo tengo para decirte de Babilonia. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Y Dios no te promete que a vos que vas a cambiar de función, de empleo, o que vas a cambiar de esto, o que no vas a ser atacado por un virus. Dios no te promete eso. Pero Él sí te promete que va a ayudarte y a cada día te va a dar fuerzas para sobrevivir. ¿Qué te parece? ¿No son buenas noticias de Babilonia? ¿No son excelentes noticias que te tengo para traer desde Babilonia? Aquí es Babilonia. Dios está aquí. Dios está a tu lado. Bueno, Jeremías escribe una carta. Y es interesante. Esta carta es fabulosa. En un momento vos podés ponerte a leerla. Es maravillosa. Jeremías 29. Y fíjate acá, Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Esto es tremendo. Esto acá es poderoso. Así que agarrá tu Biblia. Vamos a leer entonces Jeremías 29. Vamos a leer acá los versículos 11 en adelante. Dale. Jeremías 29, 11, fíjate que dice así. Porque yo, esto es fantástico. Vos conocés este texto, pero fíjate ahora la perspectiva que lo podemos pensar un poquito. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Repito, carta mandada por Dios a los que viven en Babilonia. ¿Vos vivís en Babilonia? Es una carta que Dios te envía para vos. Y dice esta palabra exactamente para vos. Yo sé los planes que tengo para vos, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad. Y de calamidad sabemos lo que estamos viviendo, ¿no? Él dice planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Ustedes me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. ¡Qué espectacular esto! ¿Sabes lo que pensar que dice así? Te mando una carta y te digo así. Hey, yo tengo planes espectaculares para tu vida. ¿Está entendiendo que los planes que el Señor tiene para vos son planes de bienestar y no de calamidad? Son planes para bien y no para mal. Y dice más todavía, si vos clamás, si vos llamás, si vos pedís, si vos llorás allí en Babilonia, yo te voy a auxiliar, yo voy a ir, dice así, yo voy a Babilonia y voy a estar allí a tu lado, porque todos los que me buscan, todos los que claman por mí, yo estaré al lado de ellos. ¡Qué noticias espectaculares! Esos son los planes que el Señor tiene para mi vida, para tu vida, planes buenos. Aleluya por eso. Levantá la cara, levantá tu esfera de vida. Y si estás pasando por una Babilonia tan compleja, te digo así, clamá, pedí, llorá. Pedí. Y Dios te va a dar. No necesariamente lo que tu corazón desea, pero lo que Él sí sabe que es mejor para tu vida. Daniel está en Babilonia y dice, si me llamas, yo voy a estar contigo. En momentos de tribulación, en los momentos de tribulación, es que Dios va moldando nuestro carácter. Y saben, la figura, ¿no?, del alfarero. Y nos va moldando. A veces tiene que agarrar la masa, ¡pah!, le da con toda, o permite. Pero justamente es eso. Está moldeando mi carácter, está moldeando tu carácter. En tiempos difíciles, o las crisis en los momentos difíciles, nos hacen más fuertes. Es para tornarnos más fuertes, es para tornarnos más dependientes de Él y menos de nosotros, más de su fortaleza y menos de mis debilidades, más de quién es Él y menos de quién soy yo. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata seguir a Jesús. Es más de Él y menos de mí. ¿Está entendiendo? Por eso yo a veces lucho tanto, porque yo quiero poner mi angustia, en vez de decir en las manos del Señor, y eso me ha pasado esta semana especialmente, yo estaba allá, no, Señor, tiene que ser así, tiene que ser, déjalo a Él no está al control. Qué buena noticia de Babilonia.
Ustedes me llaman de Babilonia, yo voy a estar con ustedes, ahí estaré. Si ustedes me buscan, yo estaré allí en Babilonia. Y existe una razón por la que vos naciste en los últimos días de la historia de este mundo, ¿sabes? ¿Sabes qué interesante que vos, por qué naciste? Algunos preguntan así, yo nací por coincidencia. No, para. Vos no naciste por coincidencia. Vos no viniste por acaso acá a este mundo. Dios te trajo a este mundo y te trajo con un propósito en los últimos momentos de la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque vos tenés un ADN de los últimos días. ¿Sí? Acá corre por tu vena ADN diferente. Corre en tu cuerpo. Vos fuiste formado con un ADN de fuerte, de coraje. Porque no son aquellos los que tienen un ADN especial. Para los últimos días de la historia de este mundo son aquellos entonces que Dios los formó. Porque esto no es para debilucho, flacucho, estos tiempos son duros. Y Dios puso en ti, puso en vos un ADN especial. Entonces es espectacular, vos tenés el privilegio de vivir en los últimos tiempos de la historia de este mundo. ¿Sabés por qué? Porque la tribulación va a ser gigantesca, cada vez más difícil, y Dios te preparó con un ADN especial, para fuertes, no para cobardes. Ese sos vos. Y yo acá no te estoy dando un discurso de autoayuda, vamos, vos levantá la cabeza, vos podés. No, en Él yo puedo, porque lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos, arriba el ánimo, porque Él está conmigo. Él el que está a la conducción. Por eso son buenas noticias de Babilonia. Por eso me encanta pensar que Jesús, cuando dice en Lucas el capítulo 21 así, yo estoy volviendo a buscarlo a ustedes. Los últimos días, cuando escuchen que estas cosas están sucediendo, que dicen, miren hacia arriba. Tal vez es tiempo de levantar más la mirada y buscar más a Él, ¿verdad? Levanten las cabezas, miren hacia arriba, porque la redención está más cerca que nunca. No dice, ¡ey, salgan rápido, váyanse de Babilonia! En algún aspecto, sí, pero en otro dice, no es que voy a salir de Babilonia, yo voy allí, yo voy a estar con ustedes. Muchos son llamados a permanecer en Babilonia. Así fue con Daniel. Daniel pasó toda su vida en Babilonia. ¿Se fue con qué? Con 16 años, 17 tal vez, 15, y murió en Babilonia. ¿Ya pensaste? Porque él tenía un propósito, Dios, para la vida de Daniel, de seguir en Babilonia. Muchos son llamados a permanecer en Babilonia y vamos a conseguir. ¿Saben por qué vamos a conseguir, a lograrlo? Porque el Señor está con nosotros. Porque ahí dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, como nos referimos al inicio, que Miguel va a se levantará en los últimos días, Él está con nosotros, está a favor de nosotros. Es interesante cómo jugar un campeonato de fútbol sabiendo que vos tenés al mejor, y al mejor y que no falla, no erra ni un gol. Entonces, ¿cómo vas a errar esto? No te puede salir mal. Él está mirando y se levantará en tu favor en esos tiempos. Dios nos va a salvar. Es tiempo de liberación, es tiempo de libertad. Es tiempo de libertad. Esto me habla de no podemos perder en estos días. Debemos cambiar nuestras oraciones a veces en estos días, ¿no? Si Él está permitiendo la prueba, porque viene junto con la prueba la promesa. Ahí, ¿agarraste eso? Junto con la prueba viene la promesa. No lo sacó del fuego a los muchachos cuando lo metieron en el horno. En el horno, mi hermano dice mucho, en el horno como Sadrac, Mesac y Abednego, sí. En el horno, están en el horno. Uy, estás en el horno. Sí, pero no lo sacó del horno. En el momento estuvieron ahí, pasaron por el fuego, pasaron por la prueba. Muchos de los problemas que tenés, Él no te los saca, pero Él está con vos. ¿Vos confiás realmente en el Señor? A veces yo preciso parar para pensar y decir así, debo aprender a sonreír en el medio de las lágrimas. Cuando vos mirás la historia de Daniel y sus amigos, ellos nunca se permitieron a sí mismos escapar de la prueba. ¿Te paraste para pensar en eso? A veces yo me escondo atrás de alguna cuestión y como quiero que escaparle, a ver si zafo de esta. No, de la prueba no. Del test de fidelidad tampoco, nunca quisieron escapar. Es interesante, Elena White dice así, Dios no llevará al cielo nadie en quien Él no pueda confiar. ¿Jesús puede confiar en mí? ¿Jesús puede confiar en vos? Isaías 43.
Esto es muy lindo, ¿no? Isaías 43, abrí tu Biblia ahí. Sí, abrí tu Biblia, por favor. Isaías 43 dice lo siguiente. Mirá, Isaías 43, versículo 1 al 3, ¿sí? Pero ahora, así dice el Señor, Él te creó, Jacob, Él te formó, Israel. No temas, yo te he redimido. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Qué fantástico, qué espectacular. Dice, Él te crió, Él te formó. Y dice así, cuando pases. ¿Está entendiendo? Cuando pases. No dice que vas a zafar de poder pasar, necesariamente. Pruebas son purificadoras. Acá está hablando de fuego y está hablando entonces también de agua. Si está hablando de fuego y de agua, está hablando de las pruebas. Las pruebas son purificadoras. O sea, Dios me está haciendo bueno. Dios está sacando mi mejor versión de mí. Y eso es lo que me encanta. Es difícil, sí, claro que es difícil, no es fácil. Pero ese es mi Dios, que si lo permite es por algo. Si lo permite es porque me está sacando fuerte. Y son purificadores, ¿sabes? Daniel capítulo 2, en el capítulo 2 especialmente, bueno, ustedes conocen perfectamente, viene el tema del sueño. Yo no voy a entrar en los detalles, ustedes saben, sueño de Nabucodonosor, y no se acuerda del sueño, y manda uno, otro, y entonces no le descifra ni el sueño, ni su significado, obviamente. Ahí vamos a matar a todos, se encuentra junto con Daniel. Daniel dice, no, vamos, yo voy al rey, habla con el rey, pide oración, hace su oración, Dios le da el significado del sueño, y bueno, ahí viene ese momento, ¿no? Y es posible, yo a veces me pregunto así, ¿será que es posible que en los últimos momentos de la historia de este mundo Dios va a usar personas distinguidas o diferentes a las que nosotros a veces nos imaginamos? Sí. Dios va a usar Nabucodonosores modernos. Dios está usando eso. ¿Saben? Hay una declaración en el conflicto de los siglos de Elena de White que dice así: en los tiempos finales, Dios envía a sus ángeles para que estén en las comisiones o en las reuniones más importantes de la cúspide de este mundo, en la ONU, en todos esos. Ahí hay ángeles ayudando en las decisiones. Ustedes pueden decir, bueno, pero no es tan así. Sí, es así. Porque Dios habló a través de Nabucodonosor, que era un adorador de Marduk. ¿Saben lo que eran los adoradores de Marduk? Eran unos locos. Sacrificaron a sus propios hijos al dios Marduk. Y ahora Nabucco tiene todo este sueño y un tema que viene a rodear su cabeza, su entendimiento, y en esa hora aparece Daniel como testigo de ¿qué? Testigo de que Dios iría a hablar a través de Nabucodonosor y traería a través del sueño que pasarían reinos, pasarían dificultades, pasarían problemas, sería Babilonia, etc. Y al final viene la piedra que no es cortada por mano y este reino sí permanece para siempre. O sea, nuevamente, buenas noticias, desde el interior, desde allí, del magma de Babilonia, viene una noticia por el menos pensado. Nabucco, adorador de Marduk. ¿Para qué? Para decirle a estos 3 jóvenes, 4 y otros, Dios habla, Dios se manifiesta, pero también hay algo importante. Si Dios se manifiesta y Dios habla, independiente a quién o por quién, es para que vos y yo también seamos testigos en los momentos más cruciales de la historia de este mundo, a quién pertenecemos y quién es Dios para nosotros. Y ahora ellos tienen ese plan, ese momento especial. Y yo me imagino, ¿no? Estos jóvenes ahí enfrentando las luchas, las dificultades, lejos de casa, costumbre diferente, comida diferente, idioma diferente. Y me imagino hay muchos de los estudiantes acá en la universidad que vienen de otros lados y bueno, cuando llegan acá a Argentina es bien diferente todo. Pero imaginen cuán estresante, si para alguno de estos en estos días es estresante, imagínate para ellos cómo fue. ¿Vos creés que en el medio de la tribulación, en el medio de la dificultad, Dios no les hablaría a ellos? Claro que sí, porque Dios habla.
porque Dios se manifiesta, porque Dios trae esa promesa. Interesante que en el capítulo 2, versículo 47, Daniel dice así: ese tu Dios es poderoso, el Dios de los misterios, ¿no? Reconozco a ese Dios, ese es un Dios poderoso, es un Dios sabio. Permítame hacer algunas consideraciones, así bien clara para vos y para mí en esta noche, en este momento, en este break. Saben, a veces nosotros hemos sido un poco negligentes con el mensaje que nosotros tenemos para los últimos días de la historia de este mundo. Y tal vez yo he sido negligente en la proclamación, en hablar, en vivir esto. O a veces displicente con ese mensaje precioso que tenemos de advertencia, de proclamación. Y no podemos quedarnos solamente con un tipo de mensaje. El Evangelio eterno, la gracia de Cristo, obviamente es el centro del mensaje. Pero hay un mensaje especial para la historia que estamos viviendo. Y vos y yo somos llamados para proclamar, anunciar, pero por sobre todo vivir. Vivir. O sea que si vienen las pruebas, si viene el fuego, si viene el agua y me está purificando, es porque el Señor me está diciendo: hey, yo estoy usando a vos como un influencer. ¿Sí? Tanto quieren ser influencer y estar lleno de seguidores. Sí. Seguidores que puedas, y a través de tus redes, pescar mucha gente para el reino. Es esa lo que se trata, la predicación del Evangelio, el vivir en estos últimos momentos de la historia de este mundo. En el medio de la tribulación, Dios llama a sus hijos para ser sus testigos, sus testimonios. Voy a ser un testimonio vivo. Ahora, Dios puede contar conmigo, como lo hizo con Daniel, con sus amigos, para que en el medio de la tribulación les habla, les dice: hay un mensaje para ustedes, y transmitan ese mensaje, permanezcan fieles. En Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, dice así: no os conforméis con este mundo, sino transformados. ¿Conformados o transformados? ¿Vos qué sos? ¿Un conformado con la cosa de este mundo? Punto final, es así, listo. ¿Qué le voy a hacer? No. Vos sos llamado para ser un transformado y un transformador. Ayudar a transformar. Hacer algo diferente. No te podés parar y estar de brazos cruzados creyendo que, y bueno, capaz que no soy llamado. Sí sos llamado para vivir los últimos momentos de la historia de este mundo con un mensaje especial. Pero para vivirlo, para proclamarlo, para tener un carácter diferente. Está difícil, está duro, las pruebas están complicadas, la mochila está pesada. Entregásela a Él y sea un testigo de lo que el Señor tiene para tu vida. Pero eso requiere fidelidad por completo, entrega integral por entero a Él. ¿Será que Él puede contar 100% conmigo o yo me guardo un poquitito para mí? Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Y en el gran conflicto hay tiros por todos lados. En la batalla, cuando vos estás en el medio de la batalla, vienen tiro para acá por todos lados. Y algunos se suben al muro y están ahí, tiro por todos lados. No te subas al muro. O te quedás de un lado o te quedás del otro. Yo te digo, quédate del lado del vencedor, que es Cristo Jesús. Y la historia final va a contar con vos como un misionero, como un testigo, de que a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, de los problemas, Él te está purificando. Tenés un ADN espectacular para los momentos finales de la historia de este mundo. Perseverá, seguí adelante. El Señor promete que va a estar con vos acá en Babilonia. Tal vez no te saque de Babilonia. Tal vez vos vas a morir en Babilonia. Pero vas a ser un testigo fiel. ¿Conformado o transformador? Transformar el mundo. Saben, los jóvenes que están escuchando ahí del otro lado, los jóvenes son idealistas, ¿verdad? Y es bueno eso. A mí me encanta, por eso me encantan los jóvenes. Pensás, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y a veces unas ideas mirabolantes, y hay que conducir, hay que ayudar. Pero eso es bueno, que nadie te corte la creatividad, la innovación, las alas. Sí, dale para volar, dale para adelante. Pero ¿por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? ¿Sabes? La vida de los transformadores no es fácil. A veces recibí, pero crítica, tiro por todos lados también. Pero Dios te llama con ese propósito. Para, en vez de sufrir uno los cambios, realizar los cambios. Dios usó Daniel y sus amigos para transformar la cabeza
de algunos de los mayores gobernantes de la historia de este mundo, ¿cómo no te va a usar a vos? Todo cristiano es un conformado o un transformador. O nosotros estamos siendo exprimidos para caber en los moldes de este mundo, o estamos transformando las cosas en el mundo que Dios nos colocó. ¿Agarraste también a esa? ¿Y vos dónde estás en ese panorama? Más o menos, yo te voy a decir una cosa. Déjate de hinchar. ¿Cómo así? Sí, déjate de hinchar, de vivir un cristianismo más o menos. Medio livianito, así, la voy llevando. O sos o no sos. Si Dios está permitiendo alguna cosa, es porque te está purificando. Y para que Él te llame como un transformador para la historia final de este mundo, levantá la cabeza y viví esto de una manera real, auténtica. No te escondas atrás de máscara. Legitimidad. Lo que requiere el cristianismo más que nunca es eso. Ser igual a Cristo es eso. Mini Cristos para poder transformar el mundo. Lo destacado era la fidelidad de estos jóvenes a pesar de las consecuencias. Y alguien dijo alguna vez que fe no es creer a pesar de las evidencias, eso es superstición. Creer es a pesar de las consecuencias, eso es fe, a pesar de las consecuencias. No sé cómo va a ser, no sé cómo se vendrá, si me criticarán, me dirán esto, no tengo problema. Eso es fe. La verdadera fe no va a buscar brechas. A ver cómo te explico esto. Como que no va a buscar alguna brecha para ver si encuentro un espacio acá y la vamos más o menos llevando. No busca brechas. Busca la aprobación divina. Esa verdadera fe. Y sabrá que Dios hará lo mejor para tu vida. La fe se basa en órdenes y en promesas, no en argumentos y explicaciones. Existe inclusive hasta una fe que se llama fe comercial, que es, yo voy a hacer esto si Dios me da aquello a cambio. No obre así. Eso es el mayor engaño que Satanás tiene para los hijos de Dios. Decirle así, hace esto y en cambio, no es así. Vos haces y punto final, y dejar las consecuencias con el Señor. Se trata una vez más de vivir en los tiempos de adversidad más complejos de la historia de este mundo. Y los tiempos de diversidad o de adversidad son normalmente los tiempos de gran oportunidad. ¿Vos estás agarrando esa oportunidad? Y la generación que no se curva, atención en esto. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel, adelante de la estatua? La generación que no se curva y la generación que se levanta con un propósito, con una misión, en los últimos días de la historia de este mundo. ¿Vos qué tipo de generación querés ser? ¿Los que se curvan delante de lo que propone este mundo? ¿Quieren ser conformados con esto? ¿O se levantan? Yo te llamo para que te levantes, para que seas un testigo, para que a pesar de las dificultades o consecuencias de algunas decisiones, entiendas que hay buenas noticias desde Babilonia. Dios está acá, Dios vive en Babilonia. Dios ama a sus hijos que viven en Babilonia. Y Dios promete lo mejor para vos. Tal vez nos vamos a tener que quedar algunos días más por acá. ¿Sí? Pero algo puedo decirte. Pasaremos la prueba porque el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Y Él está a nuestro lado hasta el fin. ¿Qué tal? ¿Son buenas o no? Las noticias que tenía para decirte son espectaculares. Levantate en el nombre de Jesús y viví una vida digna de un cristiano fiel en los últimos días. El Señor te está llamando para hacer esa transformación, esos cambios y para dignificar su nombre. Vivir un carácter que pueda ser transformado por Él diariamente. Más dependencia de Él y menos de nosotros. ¿Qué te parece tomar una decisión y ponerla ahí en el YouTube, en el Facebook? No sé dónde estás viendo esto. Y poner así, buenas noticias para mí.
buenas noticias para mí. En muchas letras, bueno, poné lo que vos quieras, pero una decisión tenés que tomar. Poné hashtag buenas noticias para mí. Son buenas noticias para mí. Poné ahí, sí, buenas noticias para mí. Hashtag buenas noticias para mí. Hashtag buenas noticias para mí. Porque si son buenas para vos, podrán ser buenas para el mundo. Porque eso se trata la proclamación del Evangelio. Las buenas nuevas. Si son buenas para vos, serán buenas para este mundo. Hashtag buenas noticias para mí. Si tu decisión es ser fiel, dejar que el Señor esté al control de tu vida, poné ahí hashtag buenas noticias para mí y compartir eso con otros. Vamos a orar por eso, ¿te parece? Mientras vos pones tu decisión allí, hashtag buenas noticias para mí, puedas decirle al Señor, Señor, te agradezco por este mensaje y quiero renovar mi fuerza en ti, Señor. Hashtag buenas noticias para mí. Las quiero compartir con nosotros. Dale. ¿Hay algo que tenés que entregarle al Señor que está pesando? Tengo buenas noticias para vos. El Señor quiere estar en Babilonia con vos todos los días. Ayudarte a atravesar, pasar por esta. Entregate por completo. Cerrá tus ojos donde estés y vamos a orar. Padre querido, gracias te damos, Señor, por este momento, esta hora, esta noche, por tu palabra. Qué noticias espectaculares que nos trajiste desde Babilonia. Sabemos que estás allí. Sabemos que tu poder se manifiesta en tus hijos. Gracias, Señor, porque haces un llamado constante para que podamos acercarnos a ti, para poder entender el contexto y el tiempo que nosotros estamos viviendo. Señor, danos claridad de nuestra mente. ¿Por qué? Nos trajiste a vivir en los últimos momentos de la historia. Señor, gracias por eso. Y queremos colocarnos una vez más en tus manos de amor para que puedas ir transformando nuestro ser a fin de que podamos llevar esta buena noticia para otras personas, que podamos ser testigos de que hay un mensaje espectacular en los últimos momentos de esta historia. Señor, usa a tus jóvenes, aquí a los jóvenes de la universidad, otros que están asistiendo en diferentes lugares del planeta y viendo esto, que sean tocados por ti. Y así, si fueron buenas noticias para nosotros, que la podamos contar a los otros. Gracias por este mensaje. Colocamos nuestra vida en tus brazos de amor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad y que sea una buena noticia para vos y una buena y excelente noticia para los otros. Chao, feliz sábado. Dios te bendiga.